¿Está bien? Va a hablar del eslabón de transformación. Bueno, en el grupo había un poco la experiencia con lácteos, cárnico, café, quinoa, un poco y otras cosas. Hemos tratado de ser lo más transversal para que pueda reflejarse no en un tipo de producto, sino en lo más representativo. Entonces, con la primera pregunta de cómo el cambio climático esperamos que afecte en el eslabón de la transformación a elementos e insumos importantes como el agua, un poco lo que hemos identificado es que, como está ahí en el babero de Claudio, reduce la disponibilidad, no, el cambio climático se espera que reduzca la disponibilidad de agua, el acceso también sea un poco más difícil y que esto también lleve a aumentar los costos de obtener agua, sea porque se mecaniza, porque está más lejos, etcétera. Ese es un impacto, ¿no? ¿Cuál es la medida climáticamente inteligente? Hemos tratado ahí de pensar algunas. Una es el reuso, y había experiencias, bueno, de algunos compañeros que citaron el caso de reusos en los centros de transformación cárnica en Cuba, donde el agua fluye en varias etapas del proceso. Y también la otra es la reutilización de contaminantes. Una forma de no impactar mucho es que el contaminante se convierta en un insumo de posiblemente otro eslabón, caso como puede ser el aguasmiel de café, que puede ser un fertilizante. Nos ponía el ejemplo de la sangre, la transformación en la cadena cárnica, donde a partir de sangre se elaboran muchos productos, hasta suplementos vitamínicos, morcilla y otras cosas. Entonces, es una medida que consideramos inteligente de poder un insumo que podría ser contaminante, obviamente con tecnología y investigación, transformarse en insumo de otros productos. Entonces ya no se genera la contaminación. Ok, yo voy a hablar de energía y el impacto más grande que habría por cambio climático es que existe un mayor consumo de energía en el uso de, todos los temas de refrigeración, también, que la maquinaria o incluso la infraestructura debería usar más energía si es que existiera este aumento de temperatura. Y las medidas estaba el uso de fuentes alternativas de energía, o sea, aprovechamiento de energía que sea eólica o, bueno, de otras fuentes también. Y también que la maquinaria y toda la energía que se consume también sea a partir de un uso más eficiente. Entonces, tal vez las mismas maquinarias tienen que ser más eficientes en el consumo de energía, lo que es refrigeración y todo eso. Nos costó como grupo ver los efectos que podría tener el cambio climático en infraestructura y equipos, ¿no? Entonces, para poder abordar ese tema, hemos tratado de situarnos, ¿no? Hacer empatía con un transformador, ¿no? Es ponernos en los zapatos de un transformador y cómo toma él las decisiones, ¿no?, empresariales de transformar, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de infraestructura y equipo, es probable, ¿no?, que ante cambios en el clima o efectos adversos del clima, ¿no?, tenga que pensar en equiparse de distinta forma, comprar nuevos equipos. Por ejemplo, ante aumentos de temperatura, sus cadenas de frío probablemente tengan que cambiar o tengan que usar por más tiempo, ¿no?, los equipos que tienen en su cadena de frío. Y eso representa más costo. ¿Cuánto más de ese costo aguanta su estructura de costos y la rentabilidad de su negocio? Y en función a cuánto aguanta, tomará decisiones. No necesariamente climáticamente inteligentes, como nos han pedido. Por ejemplo, puede decidir, si fuera un transformador, ya no me conviene estar en esta zona, cambio de lugar mi planta. ¿Eso es climáticamente inteligente? No sé, pero empresarialmente y financieramente, tal vez. Entonces, la mezcla entre decisiones de eficiencia y rentabilidad respecto a climáticamente inteligente, el vínculo no siempre es claro.
y es algo que deberíamos estudiar. O, por ejemplo, también, si estoy como transformador en una zona de efectos, de shocks de clima, ¿no? Por ejemplo, lluvias muy intensas cuando antes no había, o sequías que me dificultan el acceso a agua, ¿no? O el acceso a energía, puede significar que mi aversión al riesgo de invertir como transformador aumente. Y dejo de invertir en esa planta y dejo de invertir en esa zona. No me adapto, dejo de invertir. Entonces, la percepción del riesgo, uno de los efectos principales del cambio climático en los inversionistas es su percepción del riesgo de inversión. Y otro efecto que puede ser es la destrucción de infraestructura. Nos contaba nuestra compañera de Cuba que están en zonas, ¿no?, de muchos ciclones, ¿no? Es evidente, ¿no?, que el riesgo de destrucción de la infraestructura de transformación aumenta cada día más. Nuevamente, la medida puede decir, señores, aquí dejo esto, me voy a otra zona, ¿no? O la búsqueda, si es que mi estructura de costos y mi rentabilidad dan, ¿no?, la búsqueda de tecnologías más eficientes, ¿no? Sobre todo eficientes en el uso de energía, en el uso de los residuos, en el uso del agua, en el uso de los recursos, siempre y cuando la estructura de costos y rentabilidad del negocio me den.